tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, tomará el control de los hospitales públicos que el año pasado se reconvirtieron para atender la pandemia por el SARS-CoV-2. Así lo anunció el presidente López Obrador, quien dijo que con esta medida busca evitar que los hospitales se sigan manejando con vicios, así lo dijo. Es una buena medida para garantizar que más personas tengan acceso a servicios médicos o el IMSS está acaparando más de lo que realmente puede atender. Nuevos cambios en el gabinete federal. Gabriel García, uno de sus colaboradores más cercanos y responsable de coordinar a los 22,000 servidores de la nación que coordinan la entrega de programas sociales, se regresa al Senado y en su lugar la Secretaría Técnica de la Presidencia asumirá este encargo clave. ¿Cuáles implicaciones tiene esta fusión? Veremos qué opina la mesa esta noche. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, volvió a hablar de migración y dijo que las medidas tomadas por Donald Trump causaron un verdadero desastre. Harris estuvo en El Paso, Texas, donde Trump estará también en los próximos días, invitado por el gobernador Greg Abbott. Realmente se están dando los pasos para frenar la situación que enfrentan miles de personas migrantes varadas en nuestro país. A ver cuál lectura ofrecen las y los invitados de esta noche. Quédate con nosotros, que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto de lunes, no te vayas. Los hospitales administrados por los gobiernos estatales que fueron equipados para atender la pandemia de COVID-19 serán ahora controlados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Así lo anunció este domingo el presidente López Obrador. Con esto, la cifra de hospitales a cargo del IMSS Bienestar pasará de 80 a 200, según dijo el presidente. En el 2019, López Obrador anunció diversas ampliaciones y modernizaciones a la red hospitalaria IMSS Bienestar. Dijo que el propósito de su administración es que todos los hospitales del sistema público, administrados por gobiernos estatales y con el esquema del Seguro Popular, sean parte del IMSS Bienestar. El presidente dijo que el IMSS tiene mayor experiencia y capacidad para mejorar este sistema por encima de la Secretaría de Salud y de las administraciones estatales. Debido a la pandemia, este plan se postergó. Pero este domingo el presidente señaló que, dada la baja en los contagios, volverán al plan original. Fundado en 1979, IMSS Bienestar ofrece servicios de salud a 12 millones de personas que no tienen acceso a la seguridad social. Actualmente operan 19 entidades del país con presupuesto asignado por el gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud a la Comunidad. Empezamos con este tema esta noche de lunes y saludo con mucho gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, querido Genaro. Muy buenas noches a todas y a todos. Imagino que muy contenta con lo que pasó en la Suprema Corte, que no es el tema de esta noche. Lo recuperamos, te prometo, el miércoles para que es tú y te dejamos ahí con ese. Déjame saludar también a Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Querido Genaro, bien, con el gusto de verte y de saludar a la audiencia. Bienvenido. Y regresa a la mesa una querida amiga de este espacio, María Clemente García. Ella está haciendo historia porque acaba de ser electa a una diputación federal por Morena y va a ser la primera mujer transexual que llegará al Congreso Federal de México. Felicidades, ahora sí que diputada electa. Muchísimas gracias, Genaro, por siempre incluirme en tu espacio, y a todos los compañeros de Punto y Contrapunto. Siempre es un gusto dialogar con ustedes sobre el acontecer público nacional. Está muy padre y hay mucha expectativa respecto a lo que vayas a hacer allá en el Congreso. Ya lo iremos platicando ya que llegues también por allá. A ver, empiezo contigo, Eder, con el tema del IMSS. También nos falta saludar a Alfredo Lecón, activista y analista, nada más que estamos teniendo un problema con la conexión con él. Ahorita, en cuanto lo recuperemos, lo saludaré. Eder, ¿cómo ves esta noticia? Platicábamos la semana pasada, no recuerdo si fue en la mesa del jueves o en la del miércoles, pero hablábamos sobre este reporte del Coneval en el cual prácticamente un poco más del 20% de la población mexicana enfrentó la pandemia de COVID-19 sin algún refuerzo, sin algún sistema de salud, digamos, detrás. ¿Cómo ves ahora este hecho de que el IMSS vaya a tomar las funciones de estos hospitales? ¿Es bueno, es malo, pros, contras? Yo creo que está el presidente retomando la estrategia de unificar los sistemas de salud para que se pueda garantizar la universalidad del mismo, y la experiencia de la pandemia le ha permitido ver con más claridad las instituciones que tienen el conocimiento acumulado para desarrollar algunas de las tareas o para coordinar algunas de las tareas. En este caso, con el IMSS me queda clarísimo
clarísimo que con el IMSS Bienestar me queda clarísimo que el presidente está reconociendo el buen papel que jugó la institución en este proceso pandémico tan complicado. Decías la cifra de personas que no tuvieron acceso a servicios médicos. También habrá que ver cuántas de las personas que tuvieron síntomas recurrieron como primera instancia a estos pequeños consultorios que más bien son el gancho para las farmacias de similares y que tampoco garantizaban un servicio integral. Incluso muchas de estas aplicaron pruebas rápidas de sangre cuando eso no funciona, ¿no? Entonces, es necesario que avancemos hacia esta unificación del sistema de salud. Al inicio del sexenio platicábamos que una de las grandes aportaciones que sueña el presidente López Obrador dejar al país es justo eso, al menos el boceto general del sistema universal de salud para todas las personas, y este es un movimiento táctico que hace ahorita que ya empiezan a bajar la crisis por la pandemia del COVID, para ir avanzando hacia este objetivo. Lisa, ¿coincides con esta lectura? En efecto, lo que se busca es que llegue más gente, que tenga más gente acceso a seguridad de salud. Pero también estamos viviendo ahorita un momento en el cual pues los padres y madres de los pacientes de niños con cáncer están demandando medicamentos que no han llegado, que se habían prometido que no han llegado. Hay también desabasto de muchos medicamentos en general. Y ahora pues parece ser que la noticia es esta, ¿no? Que el IMSS va a absorber estas labores públicas, pero no nos dice nada todavía sobre la otra parte que falta también, que son estos medicamentos. Entiendo que el desabasto está sobre todo afectando a otras instituciones como el ISSSTE, no tanto al IMSS, pero de que hay desabasto de algunos medicamentos, pues ahí están padres y madres de pacientes afectados, digamos, en las calles protestando y llamando a un paro incluso. Sí, bueno, a ver, yo creo que hay que celebrar siempre todas las iniciativas que estén orientadas a aumentar el número de personas que cuentan con algún sistema de seguridad social y algún servicio de salud, particularmente en donde entiendo que es el objetivo de este programa, que son comunidades de difícil acceso, que no tienen necesariamente la infraestructura hospitalaria necesaria y que tienen que poder afiliarse a este régimen de seguridad social de una manera simple y con el respaldo pues de una institución como el IMSS, que pese a todas las carencias, pues definitivamente tiene formas de manejos y logra administrar unas economías de escalas muy importantes, simple y sencillamente porque ha sido la institución que mayor cobertura médica le ha dado a las y los derechohabientes históricamente, ¿no? Hace más de 70 años que el IMSS es la principal institución de salud. Creo que hay algunos puntitos que es un poquito lo que tendríamos que desarrollar y ver cómo se va implementando, que tiene que ver con que entiendo que este pacto IMSS Bienestar tiene que ver con brindar atención de primer y segundo nivel. Entonces, una de las interrogantes para las personas que logren esta cobertura sería qué pasa con el tercer nivel, especialización ya formal en hospitales de alta especialidad, y por el otro lado, pues hacer la diferenciación entre cobertura y realmente calidad de la atención, y ahí es en donde creo que vamos a tener que estar pues presionando mucho, dándole seguimiento para que no exista el tema del desabasto de medicamentos, pero también la insuficiencia de las especialidades, porque una cosa es, digamos, tener primer nivel y otra tener buenos especialistas en los hospitales de segundo nivel, y sobre todo pues lograr tener suficiente personal y suficientes insumos para que, por ejemplo, no nos siga pasando los que hemos conocido la atención del Seguro Social. Estamos profundamente agradecidos, pero también sabemos que los tiempos de espera entre el primer contacto con un médico familiar y formalmente ya la derivación a una cirugía, a un procedimiento especializado o la receta ya de medicamentos controlados que pueden ser caros o incluso el tratamiento de enfermedades raras, pues termina siendo de meses cuando no de años, y creo que ahí es en donde está el siguiente reto de México, no solo para el IMSS, sino ya también para otros proveedores de servicios de salud como podría ser también el ISSSTE, ¿no? Entonces, bienvenida a la resolución. Vamos a tener, yo creo que estar monitoreando muy de cerca cómo se está financiando esto, realmente cuál es la calidad de la atención que se brinda, y pues sí poner muchísima atención en distintas patologías sobre la disponibilidad de médicos, de insumos para la
la salud y de medicamentos, ¿no? Porque nos concentramos mucho en los medicamentos, pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que un paciente nuestro se queda sin una cirugía porque no hay el catéter o no existe la vacuna, por ejemplo, en el caso de hepatitis C, o no hay suficientes turnos en hemodiálisis o no hay suficientes turnos para las cirugías de cáncer de próstata, etcétera? Entonces ahí es en donde creo que estará el reto y vamos a tener que evaluar también muy bien cómo se hace la colaboración con los estados. De acuerdo. ¿Cómo lo ves, María Clemente, esta propuesta del presidente entonces de darle el control al IMSS? ¿Coincides con Lisa? Sí, coincido de que la iniciativa es bienvenida y me parece que esto tiene un punto muy clave, que es el combatir la corrupción, ¿no? Recordemos que al principio del sexenio había cerca de 200 hospitales abandonados y ya lo dijo el presidente que esta decisión también se toma en buena medida para poder, porque no tiene sentido seguir enviando dinero de salud, ¿no? a los gobiernos locales del gobierno federal para que este se desvíe. Mucho del dinero que se envió por mucho tiempo en materia de salud a los gobiernos locales se desvió o se utilizó para compra de medicamentos, evidentemente como intermediarios, como ya lo había venido diciendo aquí en tu programa, que sí, por ejemplo, el ejemplo del caso del desabasto, las personas que vivimos con VIH, ¿no? Los medicamentos eran comprados a un sobreprecio del que en el tema del desabasto nadie habla, ¿no? De los sobreprecios que existían y que ahora están dejando de existir, con muchas farmacéuticas que se dedicaban, que incluso tenían toda una cuadrilla de cabilderos, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las diferentes instancias de la dependencia de la Secretaría de Salud, ¿no? Haciendo el cabildeo para que los distintos funcionarios, ¿no? Pudieran comprar medicamentos a sobreprecios exorbitantes. En el caso de los medicamentos antirretrovirales, por ejemplo, hoy hay una reducción del costo de 30% al erario público, y ese 30% hoy es un costo menos que estamos pagando, un costo que antes pagábamos, 30% que no era un costo para el precio, era un costo para el interés que generaba este negocio a los intermediarios y a las farmacéuticas con sus amigos, los políticos, que muchos de esos siguen trabajando, por ejemplo, en gobiernos locales. Entonces creo que la decisión es buena, puede beneficiar. Hay que recordar que este año, el 2020, México ha aumentado su capacidad hospitalaria y creo que parece que promete que esta es una muy buena decisión para el país. Bien, Lecona, ¿cómo lo ves tú, el contrapunto? Pues yo, no, la verdad es que me cuesta mucho trabajo darle el beneficio de la duda en temas de salud y de reestructuración a un gobierno que ha venido fallando y que ha sido muy evidente a raíz de la pandemia. Aquí hemos coincidido en infinidad de ocasiones que sí es una herencia el sistema de salud, tan deteriorado como no desde el anterior ni de antes del anterior, es histórico. Pero pues con las cosas que hemos visto últimamente en los últimos meses del mal manejo de la pandemia, del uso político que se le da, a mí me preocupa que bajo este argumento de quererse como saltar o perpetuar más bien un buen funcionamiento de los hospitales sin depender de las administraciones, que eso es de la administración que llegue, que eso es, pues digamos, lo loable, dejar sistemas de salud que funcionen sin estar preocupados porque hay cambios de administración. Yo no sé si esto puede llegar realmente a ese fin con este uso político que se ha dado de la salud, con este fracaso en el propio discurso de la Cuarta Transformación, ¿no? Ahorita mencionaba María Clemente o hacía referencia a esto que muchas veces también hemos hablado aquí, de por supuesto esas mafias de las farmacéuticas que se fueron arraigando, y pues vaya, prueba está, por ejemplo, el caso de Carlos Lomelí en Jalisco, ¿no? Tan cercanísimo de la Cuarta Transformación y tan cómplice y tan uso político y hasta criminal de lo que era su negocio, de su farmacéutica y demás. Y por supuesto también lo que mencionabas al inicio, Genaro, el hecho de que hoy hay una abierta confrontación que de verdad no se entiende por qué demonios está pasando. López-Gatell hablando en un programa de propaganda de que esta idea de los niños con cáncer como si no existieran, como si no estuvieran ahí los padres, las madres, como si no estuvieran llamando a hacer movilizaciones para esta misma semana, como si fuera un problema inventado, y aparte subiéndose al discursito tonto, ridículo del golpe de Estado, ¿no? Del golpe blando que se ha venido
cocinando desde varias aristas de la Cuarta Transformación. Entonces, pues creo que habrá que esperar y con toda responsabilidad a ver cómo se consolida la propuesta, de qué va, si estos puntos por los que se supone están planteándolo tienen soportes y pueden aterrizar bien y no vaya a ser como uno de tantas cosas que se han hecho y se han hecho muy mal referente a la salud en esta administración. Sin duda. Me queda todavía un poquito de tiempo de este bloque por si alguien quiere rematar. Eder. Sí, primero que vean a los de Chamuco TV y la entrevista que dio López-Gatell para que cada quien se cree un criterio propio. Yo no veo que se esté burlando y que esté deslegitimando la lucha de las personas. Está haciendo una denuncia muy concreta el doctor López-Gatell. Y segundo, me parece que es muy importante lo que dice María Clemente respecto a cómo se fue generando una lógica de corrupción entre los directores de hospitales, que algunos de ellos al principio de la administración se quejaban del desabasto, de que no les estaban llegando los recursos, pero que ya cuando se rascó tantito, pues resulta que también tenían negocios con empresas que suministran, porque en realidad ni siquiera es solo con las farmacéuticas, que son una gran mafia, sino con una mafia nacional que se generó con la distribución, que esa es una de las grandes batallas que está dando la Cuarta Transformación. Entonces, en función de la eficacia que tengan para sustituir a esas distribuidoras, también será la eficacia que tengan para crear este sistema único de salud y universal. Bien. Yo sí creo que hay que ver toda la entrevista completa, Eder, pero la frase del el minuto y medio que fue sacada en redes sociales, ¿no te pareció inaceptable? Hay que escuchar todo el planteamiento que está haciendo el doctor, porque lo que él dice es que las mismas personas, sí, pero tú lo das tu interpretación. Lo que él dice es que las mismas personas que han salido a la calle desde el inicio de la administración de la 4T, argumentando el presunto desabasto de medicamentos para sus hijos e hijas, son las mismas personas que hasta ahorita están movilizándose. No ha aumentado la cantidad. ¿Por qué no ha aumentado? Porque no hay un desabasto generalizado. Y eso es lo que está planteando, pero véanlo completo para que cada quien se genere su propio criterio. Está bien, yo como pariente de una persona que está combatiendo el cáncer, que es mi padre, y que sufrió el desabasto en un hospital militar a principios de este año, privilegiadamente pudimos conseguirlo, pero me solidarizo con las personas y las familias que en estos momentos están todavía batallando para conseguir los medicamentos para sus hijas, hijos y demás familiares. Hacemos una pausa. Al regresar, Carlos Torres será el coordinador de los programas para el desarrollo desde la Secretaría Técnica de la Presidencia. Este cambio es consecuencia de las elecciones. ¿Qué implicará en la gestión de programas sociales? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.